espectadores, hoy les tengo un tema muy interesante, la Revolución Mexicana. El programa hablará de todos los acontecimientos que pasaron durante la época de la Revolución Mexicana. ¿Sabían que esta fue una de las primeras a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos humanos? Bueno, empecemos con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un movimiento armado que dio inicio en 1910 y finalizó en 1924. Ahora una pausa comercial, no se vaya. Cámbiale sabor al día con el nuevo té Fresca que Industrializadora del Campo trae para ti en sus sabores frambuesa, limón y melocotón. Consíguelo en tu tienda más cercana. En las mañanas y por las tardes te hemos acompañado por más de 2 décadas porque sabemos que te mereces un pan más natural, más nutritivo y más sabroso. Ya volvemos de comerciales y sigamos. La revolución tuvo como objetivo derrocar el mandato de Porfirio Díaz, quien era un dictador y tenía más de 30 años en el poder, y quien además tenía a la población mexicana en condiciones deplorables. Algunos de los hechos más importantes de la revolución fue el constitucionalismo y la Convención de Aguascalientes. Consistía en una dramatización. Se hace un recuento histórico de la Convención de Aguascalientes y se resaltan detalles de la pugna entre los constitucionalistas y los zapatistas. Otro de los hechos más importantes de la revolución fue la Constitución de 1917. Este consistió en el 84 aniversario de la promulgación de la Constitución en 1917. Se entrevista al doctor Francisco Valdés Ulgade, quien comenta acerca del contexto histórico, social y político por el cual el Estado de México ha creado sus constituciones políticas. Se aborda el ambiente político de la promulgación de la Carta Magna actual y se comenta sobre las fracciones revolucionarias y los pactos para conseguir dicha constitución. Asimismo, se analiza la posibilidad de caer en México un sistema parlamentario. La Revolución Mexicana es una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX y fue la responsable de meter a México en el siglo XX. Entre sus logros y consecuencias podemos mencionar los siguientes. Renuncia de Porfirio Díaz, promulgación de la nueva Constitución de 1917, nacionalización del suelo y subsuelo, reforma agraria, reforma de la Ley de Educación Pública, nacionalización del petróleo, mejora de la situación laboral de los trabajadores, creación del sindicalismo, reparación de los latifundios entre el campesino, entre otros. Entre los personajes más destacados de la Revolución Mexicana podemos hablar de 5 fundamentales. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz gobernó México en férrea dictadura por más de 30 años, entre 1876 y 1911. Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, líder político que inicia el proceso revolucionario en 1910. Emiliano Zapata, conocido como Caudillo del Sur, fue uno de los líderes más prominentes de la Revolución Mexicana. Pancho Villa. Pancho Villa, y cuyo nombre real era Doroteo Arango, fue un líder de la revolución en el norte del país. Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, presidente entre 1907 y 1920. Después de derrotar a Victoriano Huerta, promulgó la Constitución de 1917, que hasta el día de hoy se mantiene vigente en México. Ahora una pausa comercial, no se vaya. Protege a tu familia. No esperes hasta el último momento y ordena tu shelter hoy. Llámanos al 405-421-1343 o visítanos en el 6008 Sur Douglas Avenue. Be safe, be smart. Encuentre un lugar único y agradable en la calle principal salida a Varillas. Restaurante El Faro.
Lugar perfecto para celebrar en un ambiente cálido y agradable. Ya volvemos de comerciales. Continuemos. Las causas de la Revolución Mexicana fueron múltiples, aunque casi todas ellas relacionadas con las políticas llevadas a cabo por el gobierno autoritario de Porfirio Díaz. El llamado Porfiriato se caracterizó por un crecimiento económico que, sin embargo, solo alcanzó las clases altas de la población. Además, esa mejora en la economía produjo mediante la concesión de numerosos privilegios a extranjeros y oligarcas. Entre los factores que más perjudicaron a los trabajadores mexicanos se encontraba la ley que dejó a los pequeños campesinos sin sus tierras, la ausencia de cualquier legislación laboral y la explotación que sufrían en las minas y fábricas. A esto hay que unir la falta de libertad de prensa y política. Todo lo anterior provocó que en 1910 estallara un movimiento revolucionario con el propósito de acabar con el régimen impuesto por Porfirio Díaz. Sin embargo, la revolución no terminó en el derrocamiento del presidente y la elección de Francisco I. Madero, ya que un golpe de Estado ejecutado por Victoriano Huerta hizo que los revolucionarios volvieran a tomar las armas. Dado su interés por permanecer en el poder, Porfirio Díaz hizo todo lo posible para evitar elecciones libres y democráticas en México. A Díaz le interesaba mantener un gobierno firme y poderoso, por lo que la idea de la democracia iba en su contra. Díaz se las ingenió para modificar la Constitución tantas veces como le fuera necesario, para así perpetuarse en el poder. Empezó su mandato manifestándose en contra de la relación, luego propuso que se permitiera esta reelección con un periódico presidencial de por medio, y luego alargó el periodo presidencial a 6 años. El Porfiriato había creado una sociedad totalmente dividida entre la clase alta y la clase baja. Está compuesta por obreros, campesinos e indígenas. Apenas contaba con recursos económicos, además no existía ningún tipo de legislación que los protegiera contra los abusos. La escasa clase media, formada por comerciantes y profesionales, veía cómo los privilegios solo iban para la clase alta. Por ese motivo, muchos líderes revolucionarios pertenecían a esa minoritaria clase media. La propiedad de la tierra en manos de grandes terratenientes había sido un problema desde antes incluso de la independencia durante el Porfiriato. La situación incluso empeoró. México era entonces un país mayoritariamente agrícola. 12 de los 15 millones de mexicanos que poblaban el país vivían en zonas rurales. De acuerdo a los datos de 1910, solo hay 884 hacendados que poseían el 97% de los terrenos de cultivo. El resto se repartía entre 411.096 pequeños agricultores. Además, existían más de 3 millones de jornaleros. En poco tiempo, muchos de los recursos naturales y empresariales del país quedaron en manos de empresas estadounidenses e europeas. La riqueza creada por los sectores como la minería o la industria ferroviaria iba a parar a extranjeros. Solo la clase alta mexicana se beneficiaba, mientras que el resto de la sociedad no veía mejorar su situación. Ya por último, tenemos que tras más de 5 meses de lucha, Porfirio Díaz firmó su renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911, lo que lo abrió paso a unas nuevas elecciones en las cuales Francisco I. Madero salió vencedor. Y bueno, esto fue todo por el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, porque en lo personal, a mí este tema se me hace muy interesante. Hasta la próxima. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ